Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 21 de noviembre de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en nuestra versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día jueves, donde acciones internacionales continuaron con ganancias, mejoran datos económicos de Estados Unidos opacó desaceleración en Europa y China. Ayer iniciábamos con un sentimiento bajista, luego de las señales de desaceleración en estas dos economías, pero datos muy sólidos de Estados Unidos revirtieron la tendencia. Y en cuanto a acciones locales, continuaron con descensos, pero compradores limitaron la caída en medio repunte del precio del petróleo, que logra aguantar los 74. Ayer logró repuntar hacia los 76 y hoy rompió esa zona de resistencia gracias al recorte de tasas de interés en China. Ya hablaremos sobre el particular. En cuanto a datos económicos del día de ayer, una lluvia de datos donde el IPC de Estados Unidos en octubre no varió, el mercado esperaba una caída del 0,1, el núcleo sube 0,2 por encima del 0,1 esperado y continúa entonces algo de presión inflacionaria apareciendo. El mercado aún no se ha preocupado porque estamos por debajo del 2,1% tanto en la núcleo como en la general, pero pues básicamente estamos teniendo algo de presión inflacionaria que para el próximo año o incluso el próximo mes tendremos que estar muy pendientes sobre el tema de tasa de la Reserva Federal. Pero por ahora digamos que no, el mercado no está preocupado sobre el particular. Peticiones iniciales de subsidio de desempleo de Estados Unidos presentan escasa variación. A 291.000 se mantienen por debajo de las 300.000, lo que significa que se mantienen con solidez. Y el índice de indicadores de líderes de Estados Unidos creció 0,9 en octubre, superando el estimado en 0,5. Indicadores líderes que incluyen tanto el comportamiento del mercado accionario como con la confianza del consumidor, entre otros indicadores. También peticiones iniciales de desempleo pues estarían mostrando que la economía va por muy buen camino. Y en cuanto a las ventas de vivienda de Estados Unidos en octubre, mejoran de 5,17 a 5,26 millones de viviendas años, superando el estimado del 5,15 millones de viviendas años. También entonces dinámica en el mercado inmobiliario. Y el índice de la Fed de Filadelfia, que fue el que más mejoró, pasó de 20.7 a 40.8 puntos, casi su nivel más alto desde 2011, superando la expectativa de desaceleración de 18. Así que los datos económicos siguen siendo sólidos para Estados Unidos, aunque no se modificó mucho la probabilidad de ascenso para abril, pero pues estaremos atentos a ese tema para el otro mes. Por ahora, digamos que en noviembre, con lo que son estímulos monetarios de Europa, China, pues el mercado está más contento por ese lado, pero sí tendremos que tener en cuenta el tema Fed para los próximos meses. Por ahora, hasta que no tengamos datos de empleo de nuevo en Estados Unidos, posiblemente este tema esté un poquito alejado del panorama de noticias en el mercado. Ayer intentó pasar de los 16, recordemos que pasar esos 16 generaría la probabilidad de corrección, pero ante los buenos datos económicos el mercado se tranquiliza y sigue en la zona 12-16, zona de tranquilidad. Recuerden, solo superando el 16 tendríamos mayor volatilidad en el mercado de posibilidad de descensos. Con buenas noticias repuntaron. Básicamente China recorta tasa de interés por primera vez desde el año 2012. La tasa para préstamos bajó 0,4% de 6% a 5,6%. Este recorte en tasas obedece a la desaceleración que está teniendo este país, así que el Banco Central empieza a hacerle frente a ese panorama de desaceleración y eso nos da entonces impulso alcista desde China, que lo complementa el Banco Central Europeo. Comentarios de Mario Draghi sobre la necesidad de incrementar la inflación lo más rápido posible. O sea, estamos dispuestos a seguir inyectando liquidez, a estimular la economía. Le dio un rally, no le está dando un rally importante a las acciones europeas. Recordemos que está quedando en el pasado todo lo que es el movimiento de desaceleración y el mercado se está enfocando en lo que es este panorama de mejora económica con el recorte de tasas y con estímulos monetarios. Y los commodities repuntaron luego de los movimientos de política monetaria de China. Básicamente, el commodities, el oro está en $1.203 en la onza y el petróleo alcanzó a estar en los 77.70 en estos momentos, últimos cierres 77.13, corrigiendo un poco por la fortaleza del dólar también, pero de todos modos estos dos movimientos mitigan mucho el tema de desaceleración Europa-China. Sobre todo desaceleración Europa, la probabilidad empieza a disminuir de forma considerable. China sigue bajo riesgo, pero pues estos movimientos de política monetaria dan algo de tranquilidad, por lo menos en el corto plazo. Recordemos que de todos modos hay algo de riesgo importante. Mercado colombiano inicia periodo ex dividendo de Empresa Energía Bogotá. O sea que quienes llegaron con acciones en su portafolio de Empresa de Energía Bogotá el 27 de noviembre recibirán 21,44 pesos por acción de dividendo. Fitch afirma en AAA Colombia y F1 más Colombia las calificaciones nacionales de largo y corto plazo de Terpel.
y también ratificó la calificación soberana de Colombia en BBB con perspectiva estable. Se nos mantiene entonces la calificación por parte de Fitch. Hoy es una jornada docente fundamentales, algunas intervenciones del Banco Central, pero digamos que el punto clave acá sigue siendo entonces lo que son la política monetaria expansiva de China y Europa. Para tener en cuenta, la próxima semana tenemos la revisión del PIB de los Estados Unidos. Ya la revisión no es tan importante, aunque si se revisa alza pues continuaríamos con ese movimiento o con esa perspectiva de crecimiento económico, porque digamos que crecimiento económico por no necesariamente está relacionado con lo que sería un ascenso en acciones. Recuerden que también el crecimiento económico puede llevar a un ascenso en tasa de interés y un malestar de corto plazo en las acciones. Sentimiento del consumidor y datos de vivienda de Estados Unidos seguirán siendo noticias importantes para la próxima semana. Seguimos con noticias la próxima semana. Así que en términos generales los mercados internacionales inician la jornada con tranquilidad en medio de impulsos de política monetaria en China y Europa. Eso nos da impulso sobre todo a los commodities, y los commodities pueden darle algo más de fuerza compradora al mercado local. Luego el repunte en el precio del petróleo, pueden continuar con esos rebotes técnicos lo que son las acciones petroleras. Las demás siguen en un escenario lateral, pero algunas pueden encontrar ya algo de soporte. Vamos a estar atentos a las resistencias de corto plazo. Veamos qué nos dicen las gráficas. Dow Jones aguantando ese 17.500, 17.550. Recuerden que hasta que no se rompa este nivel de soporte no tendríamos corrección posiblemente hasta los 17.100, 17.000. Mientras esté sobre ese nivel hay posibilidad de continuar con avance. 17.800, 18. Importante los mínimos del día de ayer y los 17.500 como el soporte para continuar con el sesgo alcista para el índice Dow Jones. Importante ese nivel. En cuanto al IPSA, también continúa una vela de descanso, pero logró mantener el 50% de la vela previa. Acá la línea me quedó un poco más abajo, pero pues básicamente mientras esté sobre eso ahí, sobre el mínimo, es que me gustaría que quedara justo en la parte media. En la parte media de la vela, los mínimos de jornada previa. Mientras esté sobre ese nivel aún podemos avanzar hacia los 4.000 y 4.050, continuar con el sesgo alcista. Importante ese movimiento. En cuanto a lo que es el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, tenemos que hay posibilidad de rebote con velas tipo martillo y martillo invertido. ¿Esto qué significa? Que mientras esté sobre los 15.000 hay posibilidad de buscar los 15.500, y la ruptura de los 15.500 nos daría posibilidad de un movimiento alcista adicional. Importante esos 15.500 como resistencia de corto plazo para índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Y en cuanto al dólar, indecisión, vela de onda alta en el día de ayer, indecisión, ayer teníamos el 2150 todavía como soporte. Hoy nos toca bajarlo al 2145. Mientras esté sobre 2145 hay posibilidad de continuar con el sesgo alcista. Simplemente estamos en una zona de pausa. Solo rompiendo el 2145 podríamos volver a corregir hacia los 2090, 2080 como zona de soporte. Importante el 2145 como el soporte del dólar para la tendencia alcista o iniciar una corrección. Y el petróleo, bastante importante para nuestras acciones. Bueno, está bajando a 76.96 en este instante. Importante. Teníamos, como no vemos la gráfica completa por la actualización en tiempo real, pero teníamos como resistencia el 76.50. Lo logró pasar. Ha estado negociando por encima de los 77.70 en las primeras horas de la mañana. El punto clave será los 76. Si logra mantenerse sobre los 76 en horas de la mañana, hay posibilidad de continuar hacia 78.80. Importante esos 76 en el corto plazo ahora para completar el sesgo alcista de rebote hacia los 78 y 80. En cuanto al euro, fuerte caída. De hecho esta línea fue trazada en el día de ayer, pero pues nos servirá como resistencia. Hubo movimientos muy fuertes que no están en la gráfica. En este momento está a 24.20. Imagínense en este punto donde tengo el mouse. Si nuestro soporte era el 25.20, 25.20, ahora solo rompiendo de nuevo el 25.20 volvería el sesgo alcista. Mientras esté por debajo del 25.20 aún existe presión a la baja. No obstante, esa zona de los 24 es un buen soporte. No se descarta que aparezcan levemente compradores en esa zona después de la fuerte caída. Estamos en una zona que todavía presenta algo de indecisión después de esa vela con la que va a abrir el mercado, o con la que actualizaríamos la gráfica. Vamos con Colcap. Los compradores siguen apareciendo y defendiendo el activo. La presión bajista es evidente. Nos toca modificar el soporte, la resistencia de corto plazo como el 1600. Importante. Si no logra cerrar por encima del 1600, la posibilidad de descensos a 1570, 1550 sigue vigente, pese a que los compradores han aparecido en las últimas jornadas. Solo cerrando por encima del 1600 daría espacio para rebote al 1630. Importante los 600
como el nivel de cierre para rebote al 630. Ya si rompe 630 pues hablaríamos de avance al 650. Por ahora lo importante es el 1600 para anular la presión bajista. Mientras cerramos por debajo de ese nivel, el sesgo alcista continúa para el índice Colcap. Iniciamos entonces con las top picks, las 5 seleccionadas de toda la semana. Tenemos Corficol retrocediendo en el día de ayer, cerrando justo en el soporte 40.500, 40.600. Si hoy logra abrir por encima y cerrar por encima, la tendencia alcista sigue vigente con resistencia en 41.500 y 42. Estamos justo en la línea de soporte. Si hoy no logra cerrar por encima de esos niveles, se daría como rota la línea de tendencia y aumentaría la probabilidad de descensos a 39.600 y 38. El cierre de hoy será bastante importante para determinar si la tendencia alcista vuelve o volveríamos a tener sesgo bajista para Corficol. 39.600 como el soporte importante para este activo. Isagen ha logrado aguantar los 2.800, 2.760, mientras esté sobre esos niveles de precio aún puede avanzar hacia los 3.000, 3.100. Solo perdiendo los 2.760 diríamos que puede descender de nuevo a la zona de los 2.630 como escenario probable. La zona de soporte sigue siendo el 800, 760, zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos. Si logra aguantar, es cuestión de romper los 2.900 para impulsarse de nuevo hacia los 3.000 y 3.100, donde hay una zona de resistencia muy importante, mucho volumen en esa zona de los 3.000 y 3.100 para Isagen. Vamos con Nutresa, las 5 top picks. Ha aguantado esos 27.600 y 27.500. Hasta que no se rompan esos niveles de precio, no tendríamos mayor presión vendedora. Hay algo de sesgo bajista ahora por la línea de tendencia, pero no ha roto esos niveles de precio. ¿Qué es importante? La ruptura de los 28. Si hay ruptura de 28, puede ser que vuelva a 28.529. Nos daría mayor probabilidad de ascenso si hay ruptura de los 28. Mientras esté por debajo de los 28, el soporte siguen siendo los 27.600 y 27.500, 27.600. Solo la ruptura de ese nivel de precio generaría mayor presión bajista. Son los dos niveles importantes para Nutresa. Vamos con Preferencial Bancolombia, que logra mantenerse sobre los 29.700. 29.600. Mientras siga sobre esos niveles de precios, aún hay posibilidad de continuar a 30.700 y 31. Solo la ruptura de los 29.600 podría generar descensos hacia los 28.800 y 28.000. Importante los 29.600, 29.700 como la zona de soporte de corto plazo. Y Preferencial da Vivienda, indecisión en la zona de promedios móviles de 20 y 40, por lo menos no alcanzó nuevos mínimos. Y de hecho cerró ligeramente el mismo precio, así que eso nos permite dejar este nivel acá, 29.600. Si logra aguantar 29.600, aún hay fuerza compradora que se confirmaría con la ruptura de los 30.600. Para hoy cambia el nivel un poco, 30.600. Si hay ruptura de 30.600 podría volver el sesgo alcista hacia 32 y 33.300. Importante los 29.600 de soporte y 30.600 como resistencia. La ruptura de alguno de los dos niveles podría darnos nueva dirección. Esas son las 5 seleccionadas, las 5 top picks. Así que vamos con Bogotá, que sigue lateral entre 68 y 66. Con bastante volumen, continúa 50% de probabilidad de ascenso como descenso. No hay una tendencia definida para este activo. Vamos con la Bolsa de Valores de Colombia, que ahora tendrá que superar el 21.5, 21.6 para poder repuntar. 21.5, 21.6 como la zona de resistencia, 21.5, 21.6 como resistencia. Importante esos niveles de precio, 21.5, 21.6. Solo superándolo podríamos repuntar de nuevo a 22.7, 22.8 como resistencia. Mientras esté por debajo de los 21.6 aún puede descender a 20.50 y 20 como zonas de soporte. Importante 21.5, 21.6. Celsius continúa bajo presión, no ha podido romper los 5.800, mientras esté por debajo de 5.800 aún puede buscar 5.600, 5.500 como escenario probable. Solo superando los 5.800 podríamos volver a la zona de los 6.000. 5.800 podría repuntar a 6.000, solo rompiendo 6.000 hablaríamos de nuevo de tendencia alcista. 5.800 como la zona de resistencia. Cementos Argos ya llega a los 9.500, ya llega a la zona de soporte donde aparecen compradores con vela tipo martillo. La tendencia sigue siendo bajista, pero ya aparecieron compradores. Esto le da la posibilidad de repuntar hacia los 10.000 y 10.200. Solo superando 10.200 podría cambiar de dirección. 10.000, 10.200. Mientras esté sobre los 9.500 es un escenario probable. Por ahora bastante presencia de comprador, no con mucho volumen.
Si por alguna razón rompe los 9500, el descenso es hacia los 9200. Por ahora hay alta probabilidad de rebote técnico hacia los 10.000, 10.200, rebote dentro de tendencia bajista. Si llega a romper los 9500, podría descender hacia los 9200. Hay presencia de compradores en Cementos, Argos. Y en Cemex Latam Holding también logró defenderse en el día de ayer, en los 16. Ahora vamos a dejar esto como 16-18 con posibilidad de oscilar en esos niveles. Hay bastante probabilidad de comportamientos laterales, más o menos como el comportamiento del mes anterior. Estamos 18 contra 17 en comportamiento de indecisión, 18 contra 17 en comportamiento lateral. En cuanto a Canacol, hoy con repunte en el precio del petróleo, perdido algo de fuerza ese repunte. Vamos a ver qué pasa con el 76. Pero si logra mantenerse sobre el 7000, hay probabilidad de ascenso hacia los 800. Mientras se mantenga sobre 7000, hay probabilidad de ascenso a 800. Ahí está generando leve sesgo alcista en esta gráfica. Por lo menos está dejando los mínimos cada vez más altos, lo que nos podría dar un canal de tendencia alcista hacia los 8, incluso 8600. 800, 8600 resistencia. Existe probabilidad de ascensos mientras se mantenga sobre los 7000. Ruptura de los 7000 lo puede llevar hacia los 6300, más probable entonces el tratar de buscar la zona alta de si logra mantener los 7000. Eso para Canacol. Vamos con Ecopetrol, que también está intentando repuntar lentamente con debilidad. Si logra cerrar por encima de los 2740, hay posibilidad de repunta a 2900. Continuaría siendo rebote dentro de tendencia bajista, pero tendría espacio. El soporte de corto plazo serán los 2660. Mientras esté sobre 2660, aún puede buscar 740 con algo de probabilidad de ruptura hacia los 2900. 2660 como el soporte de corto plazo para leve sesgo alcista. Si pierde los 2660, podríamos iniciar nuevo movimiento bajista. Vamos a darle un poco más de volatilidad a Ecopetrol como el escenario probable. Empresa de Energía Bogotá, 20 pesos por acción de dividendo. Por lo general, cuando se da el ex dividendo, solemos abrir ligeramente por debajo, descontando ese precio del dividendo. El ajuste no se hace en estas gráficas. Así que 610, 600 la zona de soporte. Igual, mientras logra aguantar ese nivel de precio, aún existe posibilidad de volver a 700, 740, el nivel de precio que ha establecido Ecopetrol para la venta de su participación. Mientras esté sobre 1600, aún existe la posibilidad de nuevos ascensos. Perdiendo los 1600, podría volver a la zona de los 1560, 1550. Construcciones El Cóndor, ayer no marcado precio desde el 19. Sigue estando 1700 contra 1500 en comportamiento lateral. Vamos con Enca. Marca precio en el día de ayer en 12. Recuerden que solo superando 12.50 podría volver el sesgo alcista. De lo contrario, la puede descender a 11.10, 11.20. ETB continúa con esa indecisión. Ayer con algo de volumen, pero nada significativo. Sigue estando en 555 como resistencia. Logró aguantar el 535. Recuerden, solo cerrando por debajo del 535 volvería el 510, 555 la resistencia. Hay bastante escenario de comportamiento lateral, fuerzas encontradas, MACD cerca cero, básicamente porque los resultados no fueron tan buenos y retiramos el tema no recurrente y pues viene todo el gasto que va a hacer para ingresar al 4G, así que el comportamiento lateral es por ahora el más probable. Éxito, perdiendo fuerza en el día de ayer, importante. Logra cerrar por debajo de los 28.600. Si logra cerrar hoy por encima del 28.600, hay posibilidad de volver hacia los 29.300. Pero si no logra cerrar, o sea, hacer pullback y entrar a la tendencia, si no cierra por debajo de los 28.600, la probabilidad de descenso sigue hacia los 27. Importante el cierre de hoy, está colocando en riesgo el soporte de los 28.600. Si hoy logra cerrar por encima, hay tranquilidad por un poco más de tiempo. Si no logra cerrar por encima de los 28.600, la probabilidad de 27 continúa siendo vigente. Recordemos que se mantiene la tendencia bajista para el activo. 28.600 como un nivel clave en éxito. Vamos con Grupo Argos. Fuerte descenso, continuó la caída. Pensé que ya iba a frenar un poco el avance. Banco de Bogotá con emisión no ha caído para nada. Y 20.500. Bueno, ya aparecieron compradores en el día de ayer. Eso nos deja el soporte en los 19. Posibilidad de repunte hacia los 20.500. Rebote técnico 20.500 como el escenario más probable mientras se mantenga sobre los 19.000. Si rompe los 19.000, el descenso puede continuar en un escenario de mayor volatilidad. Importante los 19.000 como la zona de soporte, 20.500 como la resistencia. Grupo Aval, 1420. Ayer cierra, no, 25, 1425.
Mientras esté por debajo de los 1425, hay posibilidad de descender hacia la zona de los 1390 y 1380. Si rompe los 1425, podríamos volver a la zona de los 1460. 1425 la resistencia de corto plazo para la presión bajista. Grupo Sura, recuperando algo de terreno, recuerden los 41.200, puede ser un rebote. Mientras no pase 41.200 es un rebote para volver a tendencia bajista. Evaluaremos qué pasa con el 41.200 en medio de este rebote. Si logra pasar los 41.200 puede continuar hacia los 43. Importante los 41.200 en medio de rebote técnico. Si pierde por el contrario los 40.000, el descenso puede ser hacia los 38.500. 40.000 como el soporte de corto plazo. Vamos con ISA. Logra recuperar terreno con fuerza. Recuerden los 9.000. Si logra romper 9.000 abre probabilidad de ascenso a los 9.500. Si no pasa a los 9.000, el soporte está en 8.700 y 8.500. Importante hoy los 9.000 como resistencia de corto plazo para ISA. Mineros no ha vuelto a marcar precio, 2.800 sigue siendo la resistencia, no actualizaremos niveles por la escasez de liquidez. La preferencial de Grupo Aval, 1.440 como resistencia, mientras esté por debajo de 1.440 hay posibilidad de corrección hacia los 1.410 y 1400, solo superando los 1440 puedo avanzar hacia los 1470. Importante los 1440 como resistencia de corto plazo para definir un escenario de posible corrección dentro de tendencia alcista o un nuevo impulso alcista. Bianca Holding, fuerte descenso en el día de ayer, si no estoy mal. Bueno, no ha cargado la gráfica, ya va a cargar. No, el descenso fue antes, logró recuperar terreno en esa zona de los 600, 620, está peleando en esos niveles y nos deja una vela tipo martillo invertido, 3.690. Si él logra pasar los 3.690 hay posibilidad de volver a 3.800 y 4.000. Aumentaría la probabilidad de nuevo sesgo alcista, los 3.700. Si no logra pasar los 3.700 hay riesgo de descenso a 3.500. Importante los 3.690, 3.700 como resistencia a corto plazo de la presión bajista para darnos pie a un nuevo movimiento alcista, continuar con la presión bajista. Carvajal Empaques no marca precio desde el 30. Preferencial Semargos, mismo análisis que la ordinaria, aunque la gráfica es distinta, 9.580 como resistencia a corto plazo. Si logra pasar 9.580 hay posibilidad de rebote hacia los 9.900. Si no logra pasar los 9.580 la presión bajista podría continuar. Preferencial Grupo Argos, vela tipo martillo, defendiendo los compradores mientras aguante el 19. Hay probabilidad de rebote técnico hacia los 21, hasta los 20.400. Mientras aguante los 19 es el escenario probable. Si lo rompe continuaríamos con sesgo bajista y 40.600 la resistencia de Grupo Sura para hacer un rebote y continuar con tendencia bajista o volver a tendencia alcista. Y en cuanto a Pacific Rubiales, están los 27.600, ayer se modificó, si no estoy mal, eso de la resistencia de corto plazo. Si logra superar 27.600 abriría espacio para los 29.300 y 30.000. Si no logra pasar los 27.600 existe probabilidad de buscar 26 y 25.200. Aún existe esa probabilidad. Importante los 27.600 para dar espacio para un rebote técnico para Pacific Rubiales. En cuanto a Terpel, no marca precio desde el 18 y Valorem continúa, tampoco marca precios del 18, 360 sigue siendo un soporte del sesgo alcista. Importante entonces para el día de hoy las resistencias de corto plazo, hay algo de tranquilidad por estímulos, vamos a ver si esa tranquilidad extiende un poco más el rebote de algunos activos que aparecieron con compradores en el día de ayer. De lo contrario, si no se rompen las resistencias de corto plazo y vuelven a romper soportes, la presión bajista continuaría. No obstante, por ahora es mucho más probable algo de rebote técnico dentro de tendencia bajista para la jornada. Pasemos a las preguntas. ¿Cómo puede afectar el impuesto a la riqueza en el mercado local? ¿Es indiferente este aspecto económico? Obviamente, digamos que uno de los atractivos del mercado accionario son los impuestos, estamos exentos de impuestos y digamos que eso limitaría un poco el ingreso de nuevos flujos hacia el mercado accionario. También podría ser que incluso algunos flujos decidieran retirarse. También afectaría la rentabilidad esperada del inversionista y generaría en conclusión un descenso en el precio de las acciones. Ecopetrol y Talismán anuncian descubrimiento del bloque CPO7. ¿Se puede esperar cambio de tendencia en Ecopetrol? No tengo los detalles de ese hallazgo, por lo menos no están en la página de la Superfinanciera, así que todo depende del tamaño de ese hallazgo. Por ahora, digamos que el punto clave está en el rebote del precio del petróleo, así que atentos
al 2660, que es la zona de soporte para mantener un rebote hacia los 2900 como escenario probable en Ecopetrol. Me perdí conexión, podría repetir el petróleo. Mientras aguante el 76, hay posibilidad de repunte a 80, 82. 76 será el nuevo soporte para el precio del petróleo. Es interesante el dividendo de EBM. Son 20 pesos por acción. ¿Cómo saber si un dividendo es interesante? El dividend yield es lo que ustedes harían, es dividir dividendo sobre precio. 20 sobre 1640, 21, perdón, por 100, el dividendo es del 1.28. O sea, los accionistas que tienen la acción recibirán un 1.28 de dividendo. Ya digamos que los que llegan, ya los que compren ahora, estamos en el periodo ex dividendo, ya no recibirán dividendos el 27. ¿Hasta qué precio podría subir Canacol si se mantiene este repunte del petróleo? 8100, 8600 son los dos niveles de corto plazo. Ya miraremos si se da este avance, que tan fuerte viene, a ver si se amplían no los niveles de resistencia. ¿Puede repetir Ecopetrol, por favor? 2660, la zona de soporte de corto plazo para buscar rebote probable hacia 2740, 2900. Avianca tiene incremento de compradores según la gráfica. Hay indecisión, hay choque entre compradores y vendedores. 2700 será el nivel que define si hay cambio de bando en términos de las fuerzas. Ayer Pacific recompró el triple de acciones que las recompras diarias avisadas. Si hay recompra, recuerden, esto le puede dar algo de soporte al activo. No ha generado un cambio de tendencia en las recompras de acciones. Así que de todos modos por ahora la correlación es más con el precio del petróleo. Importante los niveles de corto plazo para ver si el repunte se extiende, que por ahora es lo más probable por la correlación con el precio del petróleo. El hallazgo de Ecopetrol es de 8 grados API, de lo que le toca 500 barriles día. Es muy pequeño, es muy pequeño. Gracias Alexander por la información. Pero por ahora la correlación de las petroleras con el petróleo es el punto más fuerte. Es digamos que el punto clave. Seguimos bajo más flujos que fundamentales, la verdad. El movimiento es mucho más técnico. Entonces, importante, atentos a los soportes de corto plazo en aquellos activos que están intentando rebotar, las resistencias de corto plazo para ver si podemos tener cambio en algunos activos. Cada activo tiene su propia dirección. Recuerden estar atentos a los niveles de cada uno de los activos. Muy buen día entonces para todos.